Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición estelar de Impacto BTV. Hoy, miércoles 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Estamos listos junto al licenciado Jorge Zelaya para darle a conocer toda nuestra agenda informativa. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, Ruth. Buenas noches a nuestros compañeros en la dirección del noticiero. A todos los jóvenes, especialmente hoy en esta fecha tan especial, enviamos nuestro saludo, nuestro abrazo y que la hayan pasado y continúen pasándola bien las pocas horas que restan de hoy, miércoles 12 de agosto del 2020. Vamos a comenzar, como usualmente lo hacemos, con una invocación a Dios, diciéndoles que pueden ya, a partir de este momento, marcar nuestros números de teléfono, el 2235-2600 y 2235-2602, para estar siendo anotados y anotadas, por supuesto, y participar en el sorteo que tendremos el próximo viernes, tanto en hora del mediodía como por la noche, en efectivo, y algunos productos en canasta que les estaremos ofreciendo. Pero como es habitual, comenzamos con una invocación a Dios, por lo tanto regresamos al estudio una vez más con Ruth. Así es, licenciado, estamos listos para inaugurar esta agenda informativa. Antes, por supuesto, elevando una oración especial a nuestro Padre Celestial. En este momento queremos compartir con ustedes también un pasaje bíblico, el cual lo encontramos en el Salmos 34:4, el cual indica: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahora inclinamos nuestro rostro, elevando esta oración a nuestro amado Jesús. Padre Celestial, venimos esta noche delante de tu presencia una vez más, declarando bendiciones, declarando amor infinito sobre cada uno de los hondureños. Amado Jesús, en este día especial, una fecha conmemorativa para los jóvenes del mundo, queremos poner delante de ti a todos aquellos que hoy no tienen un rumbo, que no saben qué camino seguir. Indícales, Jesús, sé tú su guiador. Tómales de su mano y ayúdales a buscar el camino. A los que se han apartado de ti, también llega con un mensaje de paz, de misericordia y de perdón para cada uno de ellos. Y aquellos que tienen claro lo que quieren ser, que están caminando para cumplir sus metas, sus sueños, ayúdales a cumplirlas. Ayúdales a limpiar ese camino para que puedan alcanzar cada uno de sus sueños. En especial por los jóvenes de Honduras. Sabemos que son el presente de esta nación, pero también son la esperanza para un futuro prometedor, para cambios estructurales en nuestra nación. Así que, Jesús, para nuestra juventud te pedimos sabiduría. Sabiduría para poder tomar decisiones trascendentales que sabemos que con el tiempo generarán cambios, impactarán una nación entera. Honduras se levanta gracias a sus jóvenes. Dejamos a este sector de la población delante de ti, pero sabemos que tu misericordia también alcanza a los ancianos, a los adultos, a los niños, a los bebés, a cada uno de los miembros de esta sociedad. Tú les abrazas, les das cobijo. Esta oración la dejamos delante de ti, mi amado Padre Celestial. Amén y amén. 7 de la noche con 3 minutos, comenzamos con las noticias en este momento y les indicamos que la Agencia Técnica de Investigación Criminal realizó inspección este día en la Agencia de Envíos DHL para conocer cómo y quiénes fueron los responsables del envío de las 150,000 pruebas PCR que ahora están en mal estado, e investigar también quiénes fueron los responsables de este daño. 14 cajas que contienen pruebas PCR en mal estado fueron aseguradas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal en las oficinas de la empresa DHL, responsable de su traslado desde Corea del Sur hasta Honduras, con el objetivo de investigar si fue el proveedor, Inversiones Estratégicas de Honduras o DHL el responsable de este millonario daño. Sabemos que a partir de ahora viene una serie de diligencias de investigación, la de toma de declaraciones, inspecciones, incluso también se está teniendo acceso a las cámaras de seguridad de este lugar para determinar cuándo ingresaron exactamente a estos freezer y en qué temperatura ingresaron los mismos.
El portavoz de la ATIC informó que se sigue un proceso de inspección con microbiólogos expertos del Ministerio Público para determinar cómo y por qué se arruinaron las 250.000 pruebas que no pueden ser utilizadas durante la pandemia. Se va a verificar posteriormente con peritos especializados qué cantidad exacta hay de estas pruebas. ¿En qué condiciones están las pruebas? Bueno, eso es lo que parte de la inspección que se va a realizar. Se está verificando si estaba la temperatura ideal, que ya mandan los protocolos sanitarios. De igual forma declaró que las pruebas están almacenadas en Honduras desde el mes de mayo, lo que indica que pudo existir negligencia. Pese que en mayo ya estaban listos estos productos ya estaban nacionalizados, listos para ser retirados, en este caso por el comprador, que es Inves Honduras. Son 3 compras que realizó Inves, en mayo ya estaban listas para retirar, es decir, ya estaban nacionalizadas. Todo este procedimiento normal que se hace en este tipo de trámites aduaneros, sin embargo, no se habían retirado y por lo cual supuestamente pues, se han dañado. Mientras la ATIC investiga y los autores se tiran la pelota sobre quiénes son los responsables o se llaman al silencio, la realidad es que un aproximado de 50 millones de lempiras se perdieron. En los hospitales públicos no hay pruebas PCR y los contagios de COVID-19 siguen y suman. Con imágenes de Darwin Maradiaga, Merari Borjas, Impacto, BTV. Bien, y a propósito de este tema, representantes de la Asociación por una Sociedad Más Justa consideran que no es suficiente con presentar requerimientos fiscales en casos emblemáticos como el que actualmente protagoniza Inversión Estratégica de Honduras y la compra de mascarillas, o se terminará con el mismo resultado que el caso Pandora, en donde no se recuperarán los recursos y mucho menos se encontraron los culpables. El antecedente más reciente que tenemos es el caso Pandora, ¿no? Es decir, un caso en el que fueron casi 200 millones de lempiras malversados, involucramiento de diputados, ex candidatos presidenciales. Se supone que había pues mucho optimismo para poder obtener sentencias condenatorias y fue todo lo contrario. Por eso yo creo que cuando usted menciona a estas instituciones y a lo que ha ocurrido en el marco de la pandemia, es muy importante hacer énfasis que no es suficiente solo con presentar requerimientos fiscales. Hemos podido ver en los últimos días que el clamor ciudadano es, bueno, ¿por qué el Ministerio Público no presenta estos requerimientos? Pero en realidad no basta con eso. Esos requerimientos deben ir muy bien sustentados, con una identificación clara de quiénes son los posibles autores y de cuáles son los hechos que vinculan a estos autores. Por eso yo creo que es mucho mejor que el Ministerio Público se tome un tiempo prudente para hacer investigación. Y los actos reprochables de quienes manejan fondos en esta pandemia y tras la compra irregular y los millones de lempiras que se han invertido, hace que algunos sectores estén manifestando en este momento que la corrupción, la deshonestidad y la falta de aplicación de justicia provoque que se sigan dando estos actos irregulares que el pueblo hondureño casi en su totalidad está condenado. Tras lo sucedido con los 250.000 kits de pruebas arruinados, sectores opinan que falta mucha transparencia y rendición de cuentas a la población, puesto que son los fondos de la ciudadanía los que se están perdiendo por los actos de corrupción. Esto es una compra pública, es dinero del Estado. Por lo tanto, cada ciudadano y ciudadana hondureña deben de conocer exactamente qué se hace con el dinero que es de todos. No es de un grupito que decide qué comprar y no comprar, y encima con las denuncias de escándalo. Pero algunos otros son del criterio que lo sucedido con estas pruebas arruinadas son pequeñeces en comparación a la corrupción que desde el inicio de la pandemia se ha dado y sobre todo con la compra de los hospitales. El daño de las pruebas solo viene a ser como pequeños confites en la piñata, porque el grueso de la piñata se fue en los hospitales. Estamos hablando que ahí se perdieron 50 millones de dólares, una cantidad de dinero que se pagó en menos de 37 minutos al proveedor. Ante el panorama y contexto actual y los millones de lempiras prácticamente desperdiciados, economistas aseguran que en 2021 la pobreza alcanzará el 70% de la población del país.
Niveles de pobreza para finales de 2020 van a oscilar el 70%. Me gusta decirlo de forma sencilla, es decir, que para el 2021 3 de cada 4 hondureños van a ser pobres y 2 de cada 3 van a ser pobres extremos. A pesar de eso, seguimos operando en incompetencias y se le sigue robando al pueblo hondureño. Hasta el 10 de agosto, según portales de transparencia, se han ejecutado más de 5.000 millones de lempiras, pero la carencia de transparencia, honestidad y nula justicia provoca que los actos de corrupción sean el pan de cada día y poco a poco se naturaliza el delito. Imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV, Pablo Martínez. Y César Euseda se encuentra en vivo con Hugo Maldonado. Él es el director del Comité de Derechos Humanos, con quien analiza la respuesta social de la población alrededor de los escándalos de corrupción que se han registrado en el país en los últimos días. César, muy buenas noches. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, licenciado Jorge Zelaya, Ruth. Tal como ustedes lo mencionan, y es que realmente esta campaña que se ha emprendido en las últimas semanas con ese seudónimo ¿En dónde está el dinero? ¿Cómo es analizado? Nos acompaña en este momento Hugo Maldonado, presidente del CODE. ¿Es una campaña política o es una lucha social? Muy buenas noches, don Hugo. Buenas noches, César. Licenciado Zelaya, un gusto saludarlo a la distancia y al pueblo hondureño. Bueno, tiene los dos condimentos, una campaña política y una acción social, porque creemos que los que entendemos la problemática en la cual ha estado sumergida Inves, realmente estamos muy indignados sobre cómo se manejaron los dineros en cuanto a algunas mascarillas, en cuanto a la situación de los hospitales móviles, etcétera. Pero creemos que ante todo eso también hay que valorar que se han hecho otros esfuerzos, la alimentación que se ha dado colonia por colonia y que antes se decía que solo a determinados grupos se le daba. Nosotros anduvimos como veedores sociales y se le entregaba casa por casa, pudimos dar fe de ello. Eso no funcionó. Ahora es que hay que pintar los puentes de todo el país con una frase ¿dónde está el dinero? Me parece que esta es la próxima campaña, la próxima bandera política de algunos partidos políticos. Pero desde el CODE, por ejemplo, nosotros deberíamos de preguntarnos, pueblo hondureño, ¿cuánta es la historia que se nos ha olvidado? La condonación de la deuda, ¿qué se hizo con esos dineros, por ejemplo? ¿Qué se hicieron con los otros ¿Qué se hicieron los expedientes de los otros estragos en donde se manejaba el dinero a diestra y siniestra y se repartía, etcétera? Mira, aquí la clase política, para nosotros como organismo de derechos humanos, toda la clase política, deberíamos de aplicarle ese eslogan que ahora está pintado ahí. Porque aquí liberales y nacionalistas y militares son los que han gobernado este país. Aquí la empresa privada ha estado coludida con los partidos en el gobierno. Hasta ahora es que escucho que un muchacho por allá diciendo barrabasadas en algunas oportunidades y en otras haciendo un tipo de análisis más consciente, pero cuando los empresarios se han preocupado por la población hondureña, nunca. Entonces, porque siempre han estado coludidos haciendo negocios con cualquier gobierno. Y los militares, pues bueno, han hecho su papel desde la perspectiva de ellos. Y creemos que aquí deberían de estar desfilando, no solo el actual, sino que todos los gobiernos, para pasarle la factura. Aquí debemos de reclamarles que la pobreza, la miseria que vive este pueblo, la situación de la salud que hoy es apremiante, la situación de la educación, ¿en qué gastaron todos esos dineros? Entonces, aquí para nosotros ese eslogan deberíamos de generalizarlo para aquellos que han sido gobiernos y que también han dilapidado los dineros de esta sociedad. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a don Hugo Maldonado, presidente del CODE, en donde menciona que a todos los gobiernos, el actual y los pasados, se les debería de aplicar ese famoso eslogan que él considera que se está utilizando como una bandera política para las próximas elecciones. ¿En dónde está el dinero?
Buenas noches, compañeros. Licenciado Jorge Zelaya. Ruth. Buenas noches, César, Ángel, y también al licenciado Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en el país. En otros temas, les informamos que el Instituto Hondureño del Transporte ha informado que 70 unidades han pasado las pruebas para en los próximos días comenzar con el trabajo de pilotaje que será aquí en la capital de la República, especialmente con el transporte urbano público en la capital del país. De viento en popa avanza el proceso de inspección para los automotores del transporte público que van a formar parte de la prueba piloto, ya que tras cumplir una serie de medidas de bioseguridad, hasta la fecha, más de 70 unidades han obtenido su salvoconducto para comenzar a operar. Aquí estamos inspeccionando las unidades, como le dije, taxis, unidades de 30 pasajeros, los rapiditos, las unidades de buses amarillos y los buses de transporte interurbano, que son buses ejecutivos. Se están llevando a cabo las inspecciones porque se le está prestando servicio de acuerdo a la ruta que ha establecido SINAGER. Tanto de Tegucigalpa a Choluteca, Tegucigalpa a San Pedro Sula, también son unidades que deben de cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Después de 4 meses de no poder trabajar, transportistas manifiestan estar de acuerdo con esta medida de modificar las unidades, pese a que representa un gasto, con tal de volver a trabajar y obtener ingresos económicos para sostener a sus familias. Nosotros ya tenemos 150 días sin trabajar y necesitamos en realidad trabajar. Y no solo nosotros también, sino que el usuario también necesita el transporte adecuado, ¿verdad? Nosotros estamos aquí dispuestos a colaborar con las autoridades, ¿verdad? Para poder empezar a trabajar. Ha sido un costo que para uno es bastante difícil, ya que no ha estado trabajando. Porque la mayoría de nosotros no hemos estado trabajando. Y realmente ojalá que dé buenos resultados para el beneficio tanto de la población como de nosotros. Según informó el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, solo 10 unidades de las evaluadas han reprobado la inspección y advierten que la unidad de transporte que circule sin salvoconducto será decomisada, por lo que este proceso es obligatorio. Con imágenes de Darwin Maradiaga, Merari Borjas, Impacto BTV. Y dueños de gimnasios realizaron un plantón en la Plaza Cuba de Tegucigalpa para exigir a SINAGER que les permita la reapertura de sus negocios. Con un comunicado por parte de la Asociación Hondureña de Propietarios de Gimnasios, este día realizaron un plantón en la Plaza Cuba de la capital para exigir a SINAGER reaperturar dichos negocios, ya que llevan 5 meses sin tener ingresos económicos. Uno de los puntos mencionados es que ellos sirven como clínicas de salud y por tal razón desean ayuda por parte de SINAGER. Nosotros somos centros de salud, nosotros somos unos hospitales. Nosotros damos atención prácticamente a lo que es lesiones, todo tipo de enfermedades. Después de que un médico de medicina general remite a un cliente o un paciente que está pasado en sobrepeso, nosotros somos los indicados para ponerlo en forma, darle su condición física y ponerlo pues en su mejor forma. Lastimosamente creo que se ha manejado de una forma satanizada lo de los gimnasios. Yo no creo que estemos en esa fase de bares y discotecas. Nosotros somos prevención antes que todo. O sea, y nosotros podemos trabajar perfectamente con un protocolo de bioseguridad. Por su parte, instructores comentaron que ellos hacen trabajos sociales a Ciudad Mujer, en charlas de bajar peso y consultas cardiopulmonares. Bueno, como todos sabemos, los gimnasios impartimos salud y la población necesita activar su sistema inmune. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de ejercicio. Entonces nosotros como gimnasio queremos apoyar a la población y tenemos la organización de Ciudad Mujer. Nosotros estamos apoyando a todas las organizaciones para que ellos puedan hacer ejercicio. Usted sabe que la mayoría de la población está sufriendo de hipotiroidismo, diabetes, hipertensión. Entonces, al momento de que las personas hagan ejercicios, estas enfermedades se pueden controlar. Recuerden que trabajamos junto con los médicos. Entonces, nosotros brindamos ayuda. La asociación solo desea reaperturar el 20% de sus locales y llevar dinero a sus familias y las muchas que dependen del trabajo. Con las imágenes de Brian Casanova para Impacto BTV, le informó Johnny Quito.
Bien difícil en 2 semanas recuperar la situación económica, dicen los microempresarios. Vamos a San Pedro Sula en este momento con nuestros compañeros Samuelito Cuello y Alexander Pineda Paz. Están con un representante de las MIPYMES en este momento para ofrecernos su opinión en relación a este tema. Muy buenas noches, adelante. Muy buenas noches, licenciado Jorge Zelaya, también a la compañera Ruth Muñoz en los estudios de la capital de la República. Pues ha existido bastante preocupación pese a que ha iniciado la reactivación económica por algunas semanas aquí en la zona norte del país, y es por ello que me encuentro con don Efraín Rodríguez, miembro de las MIPYMES, ya que ustedes por el tema de la reducción han tenido que dejar a varios empleados en este momento sin sus labores. Ha provocado una preocupación en ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches, así es, la mayor cantidad de empleos que se han perdido es en base a la reducción de empleos que se han dado en las empresas, sobre todo en la micro y pequeña, y por eso estamos nosotros haciendo un esfuerzo en que vaya dando la reapertura, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, para que podamos sostener los empleos que actualmente estamos teniendo y no se siga incrementando el número de empleados que se van suspendiendo y que van prácticamente perdiendo el empleo, porque definitivamente va a ser difícil que, aunque se vaya reaperturando la economía, las condiciones no van a ser igual que antes de la pandemia. Por eso necesitamos también que venga por parte del gobierno el apoyo financiero. Se nos anunció programas de apoyo financiero, pero estamos viendo que esto no está siendo viable para lo que es la micro y pequeña empresa. Por eso solicitamos al gobierno que vimos que ya el presidente anunció que van a revisar estos programas, y lo cual lo vemos muy positivo gracias al apoyo de los diferentes medios que nos han permitido manifestar nuestro criterio en base a este tema del financiamiento. Esperemos que esta revisión concluya en programas que realmente sean viables para acceder al financiamiento de la microempresa, para que podamos continuar operando y podamos salvar miles de empleos a nivel nacional. Ahora, don Efraín, usted me decía detrás de cámaras que existían diferentes trabas por parte de los bancos. Por ejemplo, si un microempresario necesita 50.000 empiras, le ponen demasiados factores, y eso debería de cambiar después de lo que ha dicho el presidente de la República. Así es, a pesar de que los bancos están anunciando a través de diferentes medios que están dando financiamiento, cuando vamos a los bancos, a las cooperativas, salimos deprimidos, ya que los requisitos que están poniendo y las tasas de interés no son iguales que como que estuviéramos en el país, estuviera en condiciones normales. Estamos ante una crisis y no vemos la diferencia en las políticas de crédito para que haya mayor acceso a financiamiento por parte de las micro y pequeñas empresas. Creemos que los programas de garantías que puso el gobierno está favoreciendo más a la mediana y gran empresa. A las microempresas no están llegando esos recursos. Bueno, ya para finalizar este contacto, sinceramente, después de estas semanas que se ha reactivado la economía, ¿cómo les ha ido a ustedes? Ha habido un poco más de actividad económica, pero las ventas continúan bajas. Quizás hay una menor circulación económica en la economía, por eso es importante que lo que es la parte financiera no solamente sea para empresas, sino para todo el sector laboral, que pueda readecuar deudas y se les bajan las tasas de interés para que pueda haber una mayor circulación económica y vaya complementario con la reapertura económica para que podamos tener mayores ventas e ir iniciando ese proceso de recuperación. Muchas gracias a don Efraín Rodríguez, que muy amablemente nos ha atendido esta noche sobre la actualidad de las MIPYMES aquí en la zona norte del país, y el llamado también a los operadores financieros para que no pongan tantas trabas al momento de que ellos necesiten algún préstamo para salvar sus pequeños y microempresas. Con este contacto y las imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar, yo regreso a los estudios principales. Buenas noches, gracias Samuel por este informe. Y hasta el momento el gobierno de la República ha recibido un 15% de los 2.500 millones de dólares aprobados para combatir la COVID-19, mismos que han sido distribuidos en las diferentes municipalidades que lograron enviar un plan de acción con prioridad para erradicar la pandemia en sus ciudades. Aunque el Congreso Nacional le aprobó al Poder Ejecutivo un techo para buscar fondos de hasta 2.500 millones de dólares para enfrentar la emergencia del COVID-19, hasta el momento solo se han logrado captar un 15%, que representan 373.7 millones de dólares.
Si bien es cierto, el Congreso Nacional de la República autorizó al gobierno de Honduras, a través de la CEFIN, a buscar recursos hasta por un monto de 2.500 millones de dólares. Eso está en el decreto legislativo 033-2020. Pero esa es una autorización, no es que se aprobó el dinero inmediatamente, es una autorización para salir a buscar los recursos, que es en lo que hemos estado concentrados con mi equipo, en buscar los recursos más concesionales, los recursos más baratos, los recursos que los multilaterales pueden poner a disposición del país en este momento de pandemia. ¿Y cuál es la situación real a la fecha? La titular de Finanzas además detalló cuál es el destino que se les da a esos 373.7 millones de dólares recibidos hasta el momento. Que realmente ha ingresado, pues son 373.7 millones de dólares, es realmente los desembolsos recibidos. Y con eso, junto con la recaudación nacional, que ha caído, como ustedes saben, juntamos estos recursos para poder atender las prioridades en el marco de la pandemia, como el pago de salarios de docentes, el pago de salarios del personal de salud, del personal de seguridad y defensa, que es la mayoría de la masa salarial. Supermercados La Colonia ha realizado su séptimo donativo. En esta ocasión lo realizó al Hospital Hermano Pedro en Catacamas. Y es que solo unidos y solidarios saldremos adelante. Es por ello que Supermercados La Colonia, con el objetivo de contribuir en la mejora de la salud de los hondureños ante la emergencia sanitaria del COVID-19, hace entrega de su séptimo donativo, que consta de 300 batas descartables que beneficiarán al personal médico del Hospital Hermano Pedro en Catacamas, valientes héroes que están al frente de la pandemia. Nuestros médicos, enfermeros y personal de apoyo continúan firmes en la batalla de esta enfermedad que sigue atacando con fuerza a nuestro país. Sin embargo, gracias al personal de salud que está en primera línea en la lucha en contra del coronavirus, es que se ha logrado que centenares de hondureños se recuperen de este virus, pero todavía queda mucho por hacer. En opinión del doctor Ramón Valladares, director del Hospital Hermano Pedro, expresó su agradecimiento a Supermercados La Colonia por este valioso aporte que será de gran utilidad para los doctores de este centro hospitalario. Por su parte, Zaira Santos, subgerente de la tienda 34 de Supermercados La Colonia en Catacamas, manifestó que como cadena 100% hondureña seguirán de pie manteniendo ese espíritu de colaboración ante la crisis sanitaria del COVID-19, aportando solidaridad a las personas que lo necesitan para hacerle frente a esta pandemia, porque solo unidos y solidarios saldremos adelante. La Colonia, desde el inicio de la pandemia, ha sido ejemplar con sus protocolos de bioseguridad en su cadena de tiendas para la protección de nuestros clientes, colaboradores y proveedores, en la que todos unidos debemos hacer nuestra parte para pronto salir de esta difícil situación. Dios bendiga a Honduras. Recuerde que su salud está en sus manos. 7 de la noche con 28 minutos, una nueva pausa. Hemos sido convocados a cadena de radio y televisión a partir de las 7:30. Si cumplen, si es así, entonces obviamente le daremos cumplimiento a la cadena. Regresaremos más adelante con muchísima más información que tenemos todavía aquí en nuestro informativo. Así que quédese con nosotros, invitándoles, por supuesto, que sigan llamando al 2235-2600, 2235-2602 y participar en los premios, tanto en efectivo como también en canastas que tendremos el próximo viernes. Estamos de regreso con más información y unos 12 pacientes perdieron la batalla en contra de la pandemia del COVID-19 en las últimas 24 horas en los 4 principales centros de atención en Tegucigalpa, los cuales se detallan de la siguiente manera. En el Hospital Escuela, el principal centro de atención hospitalaria en el país, registró este día una ocupación de 85 pacientes y 4 personas
fallecidas. En cambio, el Instituto Hondureño de Seguridad Social en Tegucigalpa registra en las últimas 24 horas una ocupación de pacientes de 202 personas y 7 fallecidos. Por su parte, el Hospital San Felipe registró una ocupación de 26 pacientes y, gracias a Dios, no registró personas fallecidas. Por su parte, el Hospital del Tórax tiene una ocupación en las últimas 24 horas de 68 pacientes y una persona fallecida. 7 de la noche con 45 minutos. Mientras tanto, en el Tórax se ha informado de la recuperación del comisionado de Copeco, don Carlos Cordero. Se ha recuperado de su condición delicada por COVID-19 en la que se encontraba luego de mantenerse bajo supervisión médica y ha salido de cuidados intensivos, han indicado las autoridades del Instituto Cardiopulmonar del Tórax. Médicos especialistas aseguran que las secuelas del COVID-19 en aquellos que reportan el virus son notorias y van desde afecciones psicológicas hasta problemas físicos pulmonares traducidos en cansancios al hacer actividades cotidianas. La parte física, ¿verdad? Y que eso nos va a tener un impacto en nuestro funcionamiento cotidiano. Los pacientes pueden cursar con ansiedad, con depresión, con insomnio, con estrés postraumático. La parte de salud mental y la parte, digamos, física, de los más frecuentes es el desacondicionamiento cardiorrespiratorio musculoesquelético. Hay otras, pero digamos esas son las más frecuentes. El paciente lo que va a ver es una menor tolerancia al ejercicio, una menor tolerancia a sus actividades cotidianas. ¿Qué quiero decir para ejemplificarlo? Que, digamos, si el paciente cuando se viste, cuando se calza, dice me siento cansado, me falta el aire, que en condiciones normales no debería ocurrir. Entonces es esa parte del desacondicionamiento y menor tolerancia que tenemos, la dificultad para dormir, pueden cursar con dolor musculoesquelético, también la parte lumbar, ¿no? Por el desacondicionamiento. Autoridades del Comité Permanente de Contingencias Copeco han confirmado que la clínica móvil de Villanueva, con un costo de 5.5 millones de lempiras, volverá a atender pacientes con síntomas de COVID-19 en una nueva ubicación para evitar problemas por inundaciones, como ocurría en las primeras instalaciones donde se encontraba. En esta semana, el día de hoy, se estarán revisando detalles, revisando detalles del piso, del techo, que todo encaje perfectamente, los aires acondicionados, dándole mantenimiento, para que todo quede en un funcionamiento óptimo para brindar atención a la población. ¿Cuáles son los servicios que van a brindar en esta clínica móvil? Lo mismo, es una clínica de triaje donde se revisa al paciente, donde se le hacen pruebas o exámenes de COVID y donde se puede estabilizar a un paciente y esperar a que haya un cupo en un hospital para poderlo enviar a estos mismos. Y así no congestionar los hospitales ya permanentes que están atendiendo, como el Leonardo Martínez y el Hospital Mario Catarino Rivas. Y miembros del Sindicato de Trabajadores del Hospital Santa Rosita aseguran que el personal está pidiendo la sustitución del director de dicho centro de atenciones psiquiátricas debido a la falta de acción que éste ha tenido. Además, denuncian que contrata personal que no es necesario en momentos de pandemia y no fortalece a su personal de enfermería, mismo que ya ha sido o ya ha presentado contagios de hasta 30 internos. Entre tanto, les informamos que a la fecha la región metropolitana de salud está confirmando más de 4.600 casos de dengue no grave. Y dengue grave se registran 156 casos, cifras que, aunque son bajas en comparación al año pasado, siguen en incremento en la ciudad capital, por lo que se llama a mantener medidas de prevención. 7 de la noche con 49.